el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continuamos, mis hermanos. Ahora es domingo 22 de octubre, y ya es el 19º domingo ordinario del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus partidos de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le enseñaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, mis hermanos, hoy escuchamos cosas muy interesantes, muy importantes para nuestra vida en las escrituras del día de hoy, no solamente en el Evangelio, pero pues lo mismo lo hicimos en lo que es la lectura de Isaías, ¿verdad? En el libro de Isaías. Y ahí en el libro de Isaías se asevera continuamente de que solo hay un Dios, ¿verdad? De que solo hay un Dios. Y la verdad que ese único Dios es bastante celoso. Es bastante celoso nuestro Dios. Y dice el Salmo 94, el Señor es el más grande de todos los dioses. Y cuando dice el Señor es Dios, lo escribe con letra mayúscula, Dios con letra mayúscula. Y luego cuando dice el más grande entre todos los dioses se escribe con letra minúscula. Es un detalle muy importante. En fin, ahí lo que nos está diciendo es que dentro de todos los dioses que pueda haber en el mundo, y los hay desgraciadamente, solamente hay uno solo que es el único y verdadero Dios. Y eso, gracias a Dios, que es verdad y que nosotros lo sabemos, que cada bautizado lo sabe, y espero que pues no solamente lo sepan, pero que concienticen de que solamente hay un Dios, solamente tenemos un Dios. Cuando dije desgraciadamente hay muchos, no me refiero necesariamente a los dioses de otras religiones, porque todo el mundo busca a Dios, ¿verdad? Pero ya cuando las creencias empiezan a torcerse, pues mira, ahí sí ya cambia la cosa. Por ejemplo, vamos a hablar, a referirnos a la nueva era. ¿Qué hace la nueva era? Buscar que tú te sientas
extremadamente bien, que te sientas hasta superior a los ángeles y que te sientas igual a Dios. Que te creas tú que tú mismo eres un Dios, ¿verdad? Y miren mis hermanos, ¿qué fue lo que pasó con el faraón? Con el faraón allá en Egipto, cuando él le negaba la salida al pueblo israelita, cuando Dios lo quería sacar a través de Moisés, que de hecho pues lo sacó, ¿verdad? Pero cuando Moisés los quería sacar con el pretexto de llevarlos 3 días al desierto para pues ofrecer sacrificios a su Dios, en este caso el Dios de Israel, nuestro Señor, pues el rey no quería dejarlos ir y no los quería dejar ir por una cuestión muy sencilla, ¿verdad? No quería que a nadie más le ofrecieran culto más que a él. Y mis hermanos, en otro tiempo ya les hablé en otro video acerca de esto, pero cómo termina el faraón. El faraón termina totalmente, pues, en el fondo del mar, ¿verdad? Y nadie se alegra por la muerte de nadie, no. Pero aquí la cuestión es que él recibió su castigo. El día viernes, en la reflexión del viernes, se trataba de que Dios le pide cuentas, nos pide cuentas a todos. Pues Dios le pidió cuentas al faraón ahí, y básicamente por creerse más que Dios, pues así fue su fin. Pero volvamos a las escrituras nuestras el día de hoy, ¿verdad? Y ese Salmo 94, aquí reflexionamos del Salmo 95, pero hay mucha similitud, ¿verdad? Yo estoy bien familiarizado con el lenguaje del Salmo 94 porque lo recito todas las mañanas en la liturgia de las horas. Porque Dios es grande, el más grande de todos los dioses, soberano sobre toda la tierra. El soberano es el Señor. En fin, y ya después a la segunda escritura, que es del primer capítulo de la Tesalonicenses, miren, me voy a meter en los últimos 2 versículos que dice: nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Yo solo leí los últimos 2 versículos. Ustedes pueden leer las escrituras, son las escrituras del domingo. Mis hermanos, cuando se predica la palabra de Dios y se predica, el predicador lo hace lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué significa lleno del Espíritu Santo? Significa que el predicador se preparó y se puso a las órdenes de Dios, a la disposición de Dios, y simple y sencillamente dijo: aquí estoy, Señor, utilízame como tu instrumento, inspírame para que lo que tú quieras decirle a tu pueblo, esas palabras las pongas en mi corazón y en mis labios, para que sea a ti a quien te escuchen, Señor. Que te veas reflejado en mí. Al menos yo, esa es mi oración cada vez que voy a predicar, ya sea grabando un video, ya sea presencialmente. Siempre utilizo palabras como esas antes de empezar a predicar. Pero ¿de qué otra manera se pone a disposición del Espíritu Santo de Dios el predicador? A través de la constante oración que debemos de hacer. No podemos pretender que Dios nos utilice para hablarle a su pueblo si solamente rezamos un Padre Nuestro y 3 Ave Marías.
qué bueno que lo hagamos, qué bueno por aquellos que lo hacen, pero ¿es suficiente? No, definitivamente no es suficiente. Se necesita mucho más. Estar constantemente en oración para convertirse, para transformarse y convertirse verdaderamente en instrumentos de Dios. Pero no solo eso, no solo eso, viene toda lo que yo le llamo una dieta espiritual, ¿verdad? Que incluye no solamente la oración, pero incluye los sacramentos, tanto de reconciliación como el sacramento de la Eucaristía, tan seguido como se pueda recibir, el sacramento de la reconciliación, o sea, confesarse lo más seguido que necesite hacerse mínimo, pues para nosotros es una vez al mes lo que se nos recomienda, ¿verdad? Y para la mayoría de la gente también. ¿Por qué? Porque somos más pecadores que ustedes. Espero que no, aunque estamos igual de expuestos que ustedes. Pero lo que se recomienda es que nos mantengamos en estado de gracia continuamente, continuamente. Y el sacramento de la reconciliación es lo que hace en nosotros. En fin, vayamos ahora con el Evangelio. Me tomó un poco de tiempo para llegar aquí, pero el Evangelio en sí lo que nos está diciendo es que los fariseos habían tenido un encontronazo con Cristo. Y cuando Cristo les demostró que estaban mal, se molestaron tanto que empezaron a murmurar, a buscar maneras de dañarlo, nos decía la Escritura, ¿verdad? Y ahora, en el Evangelio de hoy nos dice que empezaron y se pusieron de acuerdo para ver cómo podían casarlo en alguna palabra. Y le enviaron a sus discípulos con los herodianos a que le preguntaran, o sea, fíjense, vamos a hablar un poquito de los herodianos, ¿ok? ¿Quiénes eran los herodianos? Obviamente unos súbditos de Herodes. Pero esos herodianos, que eran partidarios de la política y de la dinastía de Herodes, también pues estaban muy de acuerdo con el cobro de sus impuestos, porque querían que un príncipe de allí pagara parte de los impuestos de ellos. Y obviamente Herodes hacía eso, y lo de siempre, comprar personas para tenerlas de su parte, ¿verdad? Pero ellos, en realidad, sus creencias religiosas iban de acuerdo con la de los saduceos. Y acuérdense que los saduceos, pues muy conocedores de la ley, pero en su creencia ellos no creían en los ángeles ni en la resurrección. ¿Ok? No creían ni en los ángeles ni en la resurrección. Pero luego viene el grupo de los fariseos. Y los fariseos en su creencia, eran muy conservadores, súper conservadores, y defendían lo que es la práctica de la ley. Ya lo hemos hablado mucho últimamente, en las últimas semanas, y solamente voy a referirme a ello, no voy a entrar en ello. El detalle aquí es que, ¿por qué si son, y de hecho ellos entre ellos eran enemigos, ¿ok? Pero fíjense qué detalle tan importante. Se unen los enemigos para venir en contra de Jesús. Y es ahí donde lo ponen a prueba, y por esa razón cuando le preguntan, o sea, cuando le dicen, primero lo adulan, maestro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir maestro? Pues maestro es alguien que enseña, ¿verdad? Y Cristo era el maestro, no era un maestro cualquiera, era el maestro. La Escritura nos dice que la gente se asombraba porque nunca habían escuchado hablar a nadie así.
Pasó cuando en el Sanedrín, pues mandaron a la guardia a traer a Cristo para interrogarlo y se fueron estuvieron allá como 4 horas y regresan sin él. Y les preguntan los escribas, los sacerdotes, bueno, ¿y dónde está él? Y ellos simplemente dicen, es que nadie ha hablado así nunca. O sea, ellos se fueron, se pusieron a escucharlo y se convirtieron, ¿verdad? Así de poderosa era la predicación de Jesús, porque era una predicación llena del Espíritu Santo. Yo trato de llenarme del Espíritu Santo y trato de ser su instrumento, al menos me pongo en sus manos, para que también mi predicación pueda llegar al corazón de ustedes y los ayude, mis hermanos, los ayude a recapacitar, a reconciliarse y como digo, recapacitar, quizás a lo que hasta los va a poner incómodos lo que diga yo, pero pues si los pone incómodos no es porque yo conozca su vida, de hecho pues ni los conozco. Estoy aquí ante un micrófono nada más, pero no los conozco. El que los conoce es Dios y es Dios quien habla a través de quien predica su santa palabra. En fin, se unen estos para venir en contra de Jesús y le dicen, maestro, sabemos que tú enseñas, vamos a ver específicamente, maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios. Lo están adulando. ¿Por qué si ellos saben que Cristo es sincero y enseña el camino de Dios? Porque ellos no creen, porque ellos no se convierten. Miren mis hermanos, cuánto parecido tenemos con ellos, la mera verdad. Fíjense que cuántas veces nos preguntan, y si son hermanos no católicos, pero son cristianos no católicos, se arriman y nos preguntan y nos quieren pues convencer de que nos vayamos con ellos. ¿Qué dice la mayoría de la gente? No, yo soy católico, apostólico y romano, y yo no me cambio. Nací católico y católico me muero. Pues sí, pero escuchas la palabra de Dios constantemente y espero que vayas a la misa dominical cada 8 días y espero que estés escuchando la Sagrada Escritura a través de las redes como YouTube o qué sé yo. En YouTube es donde yo pongo mis videos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, somos católicos, apostólicos y romanos y creemos en la Virgen María. Con mucho orgullo lo decimos y qué bueno. Pero, ¿nos hemos convertido? ¿O qué tanto nos hemos convertido? ¿O qué tanto creemos en Dios? Los saduceos sabían, y aquí los herodianos, perdón que digas un rato saduceos, los que lo pusieron a probar, no, eran los herodianos. Los herodianos lo sabían, les están diciendo, sabemos que eres sincero y enseñas el camino de Dios. Lo saben, pero no lo creen. Lo saben, pero no ponen en práctica lo que escuchan. Lo saben, pero no se convierten. ¿Cuántas veces escuchamos el Evangelio y no ponemos en práctica lo que escuchamos? ¿Cuántas veces escuchamos el Evangelio y por un oído nos entra y por otro oído nos sale? ¿Verdad? Yo a veces le digo a la gente, bueno, voy a predicar, por favor, tápense un oído. Un día me dijo una señora, ¿para qué diácono? Pues lo que quiero es escucharlo muy bien. Digo, no, hija, lo que quiero es que se tape un oído y se cierre el otro, porque para que no digan que por un lado les entró y por otro les salió. Para que por un lado les entre y ahí se quede adentro. Entonces luego les digo, voy a predicar, tápense un oído. Mis hermanos, muchas veces nos pasa eso. Escuchamos y no atendemos. Oímos, pero no escuchamos, como he dicho en otras predicaciones, ¿verdad? Y en fin, la Escritura sigue adelante
Y nos dice que ellos le preguntaron o le presentaron una moneda y le dijeron, ¿de quién? Perdón, le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, o sea, nada te asusta, nada te intimida. ¿Por qué no buscas el favor de nadie? Porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas, ¿es lícito o no pagar el impuesto, el tributo al César? ¿Verdad? Saben muy bien que Cristo no le teme a nada. Saben muy bien que Cristo se les ha enfrentado o que no ha huido cuando lo han enfrentado, que varias veces no fue Él quien los enfrentó, sino muchas veces ellos lo enfrentaron, ¿verdad? ¿Cómo eres tú cuando alguien te enfrenta y te ataca por ser católico? Nos pasa continuamente nos pasa, pero ¿cómo actuamos? ¿Verdad? ¿Nos paramos y hablamos con esas personas o les tenemos miedo? ¿O cómo eres para proclamar tu fe? Por ejemplo, sales a un lugar público y vas a comer o como se dice típicamente, vas a echarte un taco. ¿Eres capaz de rezar allá en público o te da vergüenza? ¿Verdad? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo manifestamos nuestra fe? Cristo no tenía miedo. Y no tenía miedo porque Él conocía, Él se preparaba y no conocía, no estamos hablando de que Cristo el Hijo, como el Hijo de Dios, no. Cristo como el hombre que se retiraba a orar una noche completa al monte y no una vez, sino constantemente, que terminaba de, vamos a decir, de trabajar, o sea, predicaciones largas, y él mandaba a los discípulos a descansar y él se iba al desierto o al monte a orar. Y ahí encontraba su descanso, ahí encontraba la energía, porque la energía se encuentra en la oración, mis hermanos, en la oración a Dios. Ojalá que oráramos más nosotros, especialmente cuando estamos cansados, que oráramos. Pero en fin, ya ese será otro tema, ¿verdad? El punto es que le preguntan, ¿es lícito o no pagar el impuesto al César? Y el Señor, que conocía sus intenciones, les contesta, hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Y les pregunta hipócritas porque ya le dijeron que él es bueno para enseñar, que Él no tiene miedo, pero están tendiéndole una trampa. Ya les dije, ellos creen, pero saben, pero no creen. Escuchan, pero no practican. Y con el impuesto, pues obviamente, ellos pagaban el impuesto, por lo menos la parte que les tocaba, ¿verdad? Al pueblo que no eran partidarios de César, pues todos los impuestos completos, ¿verdad? Entonces, Cristo les pregunta, les dice, enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mis hermanos, Cristo no se metió en polémicas. Cristo supo cómo sabiamente contestarles. Predicó con el poder del Espíritu Santo, como concluyó la segunda escritura del día de hoy. Guiado, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo hace de una manera que no solamente los deja callados, pero de una manera que también a nosotros nos debe de hablar al corazón en este día. ¿Qué tanto nosotros le damos a Dios lo que es de Dios? Pagamos nuestros impuestos, eso que ni qué.
Y eso nos habla de que debemos de ser, civilmente debemos ser responsables también. Ok, pagamos nuestros impuestos, pero y le damos al gobierno lo que es el gobierno. ¿Por qué? Porque si no se lo damos, pues se lo agarra, así de sencillo. Así de sencillo. Y los impuestos aquí ya sabemos que o los pagas ahorita o los pagas después. O sea, que pagas luego, pagas a su tiempo y si no, pues ahí vienen las multas y los recargos, pero de que pagamos, pagamos. Y no pagamos a veces, muchas veces, necesariamente porque nos gusta cumplir cívicamente. No, los pagamos porque si no ya sabemos cómo nos va. Mis hermanos, ¿por qué a Dios no le damos lo que es de Dios? ¿Por qué no vamos a misa el domingo? ¿Por qué no nos confesamos? No le estás dando a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué no te casas por la iglesia? Si no lo has hecho y tienes la posibilidad. No le estás dando a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué no has bautizado a tus hijos? Y más aún, ¿por qué ya los bautizaste y no los has confirmado? ¿Cuántos y cuántos se confirman hasta que se van a casar? ¿Por qué tus hijos ya están grandes y no los mandas al catecismo? Dale a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué no cumples como un buen esposo, un buen padre con tus hijos? Dale a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué no apoyas a tu parroquia en los proyectos de pastoral que tienen y económicamente también? Porque pues las parroquias viven de nuestras contribuciones. Las parroquias no son agencias de gobierno que reciban un subsidio del gobierno. Gracias a Dios que no. Hay esa separación. Y es lo que Cristo viene a hacer aquí al decir, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y nosotros qué tanto le damos a Dios lo que es de Él? ¿Cuántas veces tenemos compasión de aquellos que están en situación de calle, de aquellos que pues no tienen suficiente comida, de aquellos que vienen de otro país? Los extranjeros están en todas partes. En todas partes hay extranjeros. ¿Por qué los mal miramos? ¿Por qué se les mira como ciudadanos de segunda clase? Lo mismo aquí en este mismo país. Aquí hay extranjeros de prácticamente todas partes del mundo. Y existe, claro que existe la discriminación, pero también existe mucho la caridad. Y no hay un mundo perfecto. Pero Cristo nos habla directamente al corazón a hoy y nos dice que le demos a Dios lo que a Él le pertenece. Y mis hermanos, la cosa más importante que a Dios le pertenece de nosotros es nuestro corazón. Es lo que más le interesa, lo más valioso que tenemos. Es lo que le pertenece a Él. Le pertenecemos nosotros como bautizados. ¿Por qué no nos comportamos como hijos de Dios? Yo los invito que así lo hagamos. Siéntanse respaldados por su Padre. Qué bonito es cuando un hijo se siente respaldado por su Padre terrenal, por su madre. Qué bonito es sentirse respaldado por Dios, quien es nuestro Padre celestial, nuestro Padre común, Padre de todos. Él nos invita y nos pide que le demos, porque sabe que en el dar, Él nos colmará más de bendiciones. Mis hermanos, no se pierdan las bendiciones de Dios. Y ojalá que este día domingo y lo que es la semana total que viene, se la pasen reflexionando. ¿Qué
es lo que le puedo dar a Dios? ¿Qué me falta darle a Dios? Y le pidan a Dios que les ayude a discernir, a entender y que les ablande el corazón y que ustedes le den a todo aquello y le correspondan a todo aquello que su divina providencia nos da. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo video. Buenas noches.